Ahora vamos a grabar la parte de coagulación in vitro y nos habíamos quedado en este esquema. Noten algo diferente de aquí acá a la activación de trombina. Es lo que llamamos fase de iniciación. Recuerden que la sangre viene de arriba de su pantalla hacia acá abajo, en este caso a bañar los tejidos, y se salen todos los factores de la coagulación. El factor tisular ya está aquí y simplemente es bañado por el plasma que contiene a todos estos factores, y la enzima se pone en contacto con su coenzima, activan al 10, este con su coenzima activa al 2 y se forma fibrina en un primer momento en el tejido donde no lo necesito llevar hacia acá arriba. Y es ahí donde viene la fase de amplificación, que es a partir de aquí, cuando el 2 in vivo activa al 11. Y este, a su vez, como ya hemos dicho, al 9, que con su coenzima al 8 activan al 10, 10 más el 5 al 2, y ahora formamos fibrina de este lado y lo puedo llevar hacia la herida del vaso. Pero artificialmente nosotros utilizamos al factor 12, también llamado de contacto, porque lo activamos por este medio en un tubo de ensayo. Y lo que quiero que notemos es que el tiempo de protrombina, el PT o prothrombin time, y trata de simular lo que es el disparo de la coagulación o la fase de iniciación de aquí a acá. Y lo que es el TTP o tiempo de tromboplastina parcial activado por quién, por el contacto artificial que nosotros vamos a crear masivamente de estas moléculas del factor 12 para que simule la acción del 2 activando al 11, y una vez que agregamos calcio en nuestro tubo de ensayo se lleva a cabo esta fase hasta formar fibrina en este lado. Así es que el TP trata de simular la fase de iniciación y el TTP trata de simular la fase de amplificación. Se parecen pero no son iguales. In vivo ya dijimos que no necesitamos al 12. Este es para la fibrinólisis, es decir, se activa por una colágena especial llamada colágena tipo 9 con número romano en un vaso sanguíneo cicatrizado. Hasta entonces, cuando se activa, y se activa para degradar la fibrina, no para provocar coagulación. Y esa es una gran diferencia, porque en vivo esto no va a pasar, pero in vitro nos sirve porque esto vamos a recrear la fase de acá arriba. Ahora, generalmente nos presentan este tipo de esquemas en los libros. Lo que estábamos viendo, me regreso tanto, vean que aquí tenemos fase o vía extrínseca y vía intrínseca. Es decir, el TP mide la vía extrínseca y el TTP activado la vía intrínseca, que es lo mismo que decir fase de iniciación y fase de amplificación. Pero de aquí a acá es un tubo de ensayo y de aquí a acá es otro tubo de ensayo. Esto que llamamos vía común en realidad no es que convergen las vías aquí. Esto esquemáticamente aquí parece que convergen, pero no pueden llegar a converger porque esto lo hago en un tubo de ensayo y esto lo hago en otro. Por ende, cuando yo tengo una deficiencia del factor 7, si solo hago el TTP va a estar completamente normal, 34 segundos, el paciente aparentemente no sangra, pero en el quirófano sí va a sangrar. Y viceversa, yo puedo tener una deficiencia de 12 que no lo necesito en vivo para coagular, y este TTP se va a alargar, pero el TP va a estar normal porque no convergen aquí las vías. Y aquí es al revés, aquí el paciente sí puede entrar a quirófano, puesto que cuando yo hago la incisión aquí con el bisturí, se sale la sangre donde va el 7 y en el tejido está el factor tisular y se dispara la coagulación fisiológicamente. Y llegamos a fibrina y de aquí a acá es la amplificación in vivo. Pero recuerden que esto va a estar normal, pero esto aparentemente va a estar alargado en una deficiencia de 12, pero como en vivo no lo necesitamos, aunque mi tiempo esté alargado, sí puede entrar al quirófano el paciente. Por eso siempre hay que combinar estos dos tiempos. A diferencia de que tengo deficiencia del 13, ya vimos que eso no lo mide ni el TTP ni el TP. Vamos a analizarlo rápidamente. Noten que es en laboratorio, todo esto es artificial, y la mayoría de los especialistas, leas hematólogos, internistas, piensan que esto converge tal cual como el complemento, por ejemplo, que puede llegar a ser convergencia
el sistema del complemento 2 días después. Pero no es en el caso de la coagulación así. Por eso decimos que esto trata de simular la vía intrínseca, y perdón que me regrese, la vía intrínseca trata de simular a la amplificación, el TTP, y la vía extrínseca trata de simular a la iniciación o activación o el TP, por ejemplo. Ahora, normalmente decimos que cuando tenemos este activan al 10 y este también, y que aquí convergen y se activa la fibrina. Ahora veamos, si estamos diciendo que de esto acá lo mido en un tubo de ensayo y de acá a acá en otro tubo de ensayo, no pueden llegar a hacer convergencia las vías. Fisiológicamente, una vez teniendo trombina, por ejemplo, si iniciamos aquí, llegamos rápido a trombina en 12 segundos, 12 a 14 segundos. En cambio, si iniciamos acá en otro tubo de ensayo, llegamos a trombina en 34 segundos, por ejemplo, y formamos fibrinógeno a fibrina. Pero decíamos, el 13 no lo mide porque yo solamente estoy midiendo la presencia de fibrina, más no si tiene enlaces por puentes de hidrógeno o enlaces covalentes que introduce el factor 3 activado. Así es que una deficiencia del 13, mis dos tiempos van a ser normales, el paciente no puede entrar a quirófano aunque mis dos tiempos son normales. De ahí la importancia de interpretar estas pruebas conociendo las enfermedades y lo que es in vivo y lo que es in vitro. Las diferencias son enormes, aunque aquí pareciera que convergen las vías. Por eso esto de vía común es un error. Esquemáticamente pues sí, parece una vía común, pero empiecen a entender las diferencias respecto al esquema in vivo con esto de in vitro. Entonces, comenzamos rápidamente lo que es la vía intrínseca. Se le llamó así porque decían que no se agregaba nada, que simplemente la presencia del contacto con el tubo coagulaba la sangre, pero no, al contrario, si agregamos caolín o perlas de cristal, por ejemplo, para activar masivamente al 12, si no, no podríamos coagular en 34 segundos. Así es que el error también es del nombre, ¿no? Porque si agregamos cosas, y a este se le llamó extrínseco porque agregamos algo de fuera que es tejido placentario rico en factor tisular. Pero a este también le agregamos, ya dijimos, le agregamos perlas de cristal y le agregamos membranas sin factor tisular, así es que también se le agregan. Pero de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, vía intrínseca es lo que me mide el TTP activado, que por costumbre decimos TTP nada más, sin la A. Pero es lo mismo, activado por quién, por el contacto. ¿Quién es el contacto? El caolín, o las diatomeas, o las perlas de cristal, o hay muchas otras sustancias que pueden activar masivamente al factor 12, ¿no? Porque son millones de moléculas en un tubo de ensayo. Una vez activado el 12 por contacto, vean que los esquemas tradicionales ponen que a partir de aquí se requiere fosfolípido plaquetario y calcio. Ya vimos que eso es una falacia. En realidad son cualquier tipo de membranas y se requieren membranas completas, no pedazos de fosfolípidos, y el calcio ya vimos para qué. Así es que este es el chiste. Una vez que ya activé masivamente al 12, agrego membranas sin factor tisular y antes de prender el cronómetro agrego el calcio, y es ahí donde prendo el cronómetro para contar de aquí hasta acá, que son mis 34 segundos. Entonces el 12 activa al 11, que es la hemofilia C. El 11 activado activa al 9, que es la hemofilia B. El 9 activado requiere a su coenzima, el 8, que es la hemofilia A. Entonces estos dos es lo que estúpidamente se llama en la literatura tenaza, o sea, una diezasa. Yo no puedo activar números, entonces esta es una enzima. Esto se debería llamar como quieran, complejo activador del factor 10, más no diezasa. Pero entiéndase que la enzima, que es el 9, más su coenzima, noten que la coenzima aquí está activada pero a un 5 o a un 10%. En cambio este ya está al 100%, pero a la segunda vuelta este ya va a estar al 100%, pero no lo podemos ver en segunda vuelta porque mis 34 segundos solo miden la formación de fibrina. Una vez habiendo fibrina yo paro el cronómetro o el aparato automatizado con balines especiales o alambres que una vez que detectan tensidad o cierta tensión por la fibrina se detienen.
el cronómetro, y no me da tiempo de que la trombina reactive más factor 11 o haga unas bolas de nieve, ¿no? Entonces, por eso es que esto es un tubo de ensayo nada más y este es otro. Entonces, una vez teniendo esto activo al 10, el 10 es la enzima más su coenzima, igual que acá, en un 5 a 10%, activan a la protrombina y la protrombina se convierte en trombina, activa el fibrinógeno a fibrina. Estos se unen por puentes de hidrógeno que son débiles y que se pueden romper si es que tuviera deficiencia al 13, pero la misma trombina activa al 13 para que estabilice estos polímeros de fibrina, les meta enlaces covalentes y finalmente tenemos una fibrina muy resistente con la fuerza o la resistencia del acero literalmente. Entonces, fue la famosa vía intrínseca y de aquí a acá lo que acabo de decir son los 34 segundos. Pero recuerden que básicamente es hasta aquí lo que estamos viendo. Ahora, en la vía extrínseca, que es lo que mide el TP, o tiempo de protrombina, es que en el tubo de ensayo ya hay factor 7 en el plasma. El factor tisular no puede estar en el tubo de ensayo, puesto que eso yo lo voy a agregar, de ahí el nombre que decían extrínseco. Entonces, extractos de placenta que llevan en su membrana factor tisular se agregan a este tubo de ensayo e inmediatamente se dispara la coagulación activando al 10, 10 más el 5 activan a la protrombina se convierte en trombina, activa el fibrinógeno a fibrina y se para el cronómetro y de aquí a acá duran 14 segundos, por ejemplo. Entonces nunca hubo convergencia, puesto que esto yo lo medí en 12 segundos o en 14 segundos en un solo tubo de ensayo, ni siquiera me espero a que la protrombina reactive a esto, porque en vivo sí puede pasar. Este es el disparo de la coagulación y de aquí a acá es la extensión de la coagulación, pero en un tubo de ensayo no puede pasar, no brinca esto el tubo de ensayo 1, no brincan las proteínas al tubo de ensayo 2. Así es que voy a ridiculizar este concepto de la vía común. Entonces, 14 segundos en el tubo de ensayo 1 y 34 segundos en el tubo de ensayo 2. Entonces, no existe como tal esto. Esto es esquemático para nosotros comprender lo que llamamos fase de iniciación o disparo de la coagulación en los tejidos versus extensión hacia el vaso sanguíneo de los tejidos hacia el vaso sanguíneo para tapar la parte líquida de la sangre que se sigue saliendo. Es otra manera de hablar para que se comprenda nada más. Ahora vamos a verlo de otra forma, ¿no? Entonces decíamos que yo necesito quitar todos los elementos formes de la sangre, incluyendo plaquetas, porque necesito dar mucha velocidad a mi centrífuga para que aún las plaquetas, células más pequeñitas, se quiten del todo y me quede solo con las proteínas del plasma, entre ellas los factores de la coagulación, que es lo que yo quiero medir. Y como yo artificialmente voy a agregar membranas en un tubo de ensayo, agregaré un tipo de membranas y en el otro tipo de membranas para simular estas dos fases que estábamos diciendo. Así es que supongamos ahora, por ejemplo son plaquetas. ¿Por qué se decían los esquemas fosfolípido plaquetario? Pero entiéndase que son membranas completas, porque en esa superficie es donde yo llevo a cabo la reacción. Pero noten alguna plaqueta, esta es una membrana plaquetaria, pero no activada. La plaqueta aquí no está activada y por lo tanto la mayor cantidad de fosfatidilserinas, que serían estos fosfolípidos en color azul, respecto a otros que están en amarillo, hay más, pero solo vamos a representar dos colores. Las fosfatidilserinas son las que dan esa superficie de carga negativa acá arriba, afuera. Entonces, requerimos que estas enzimas, sobre las lipasas generalmente los regresan, pero las escramblasas quitan un fosfolípido arriba de la hemicapa externa y una fosfatidilserina de la hemicapa interna la voltean hacia acá, para que ahora las cargas negativas no estén dentro de la membrana, sino yo las necesito en la superficie, para que esa plaqueta activada tenga más superficie negativa acá y los factores de la coagulación puedan correr sobre ella. Entonces, veamos el siguiente esquema, comparemos esta membrana plaquetaria no activada versus el que viene, que es aquí la activación. Noten que aquí ya se voltearon por esta enzima la mayor
parte de la hemicapa interna que eran azules se pasaron a la hemicapa externa, y ahora donde vean azul es donde hay mayor cantidad de cargas negativas en la membrana plaquetaria activada. Entonces este es el chiste también de activar a las plaquetas, pero ya dijimos que cualquier membrana en realidad tiene superficies negativas en sus fosfolípidos. De hecho, donde se dispara la coagulación es en un fibroblasto o en una célula muscular lisa, o a veces en un adipocito, y no son plaquetas y no necesitan tanto de escramblasas ni activarse. Por lo tanto, ya la mayor parte de las membranas tienen cargas negativas. De ahí que yo voy a hacerlo artificialmente en tubos de ensayo, agregar otro tipo de membranas. ¿Para qué? Para no desperdiciar concentrados plaquetarios, ¿no? Porque esos me sirven para salvar la vida de algunos pacientes y no los voy a estar utilizando para hacer estas pruebas. Así es que en el tubo de ensayo 1 vamos a decir que es este, y el tubo de ensayo 2. En este vamos a decir que vamos a hacer el TP, o lo que mide pues la vía extrínseca o la iniciación de la coagulación, y el TTP en el tubo de ensayo 2, lo que mide la vía intrínseca o la amplificación de la coagulación. Pero aquí ya no tenemos plaquetas, solo el plasma y las proteínas. Entonces aquí, como es el TP, voy a agregar membranas con factor tisular, es decir, la placenta. Y acá voy a agregar membranas sin factor tisular, es decir, mielina o tejido, pues membranas de mielina de encéfalos de conejo, básicamente, que carecen de factor tisular o son muy pobres en factor tisular. Y de ahí que el TTP reciba otro nombre, el reactivo, si notan, también se llama tiempo de cefalina. Y todo esto confunde a los especialistas, puesto que nuestros especialistas escuchan cefalina con sangre y pues se hacen bolas, pero realmente se refiere a que son extractos de cerebro de conejo de donde sacamos membranas pobres en factor tisular. Por eso decíamos que los infartos hemorrágicos se ven así, se ven llenos de sangre, puesto que no hay un trombo como tal en el cerebro y se ve el infarto pues rojo, por lo tanto, porque tarda mucho en coagularse, aunque alrededor de cualquier vaso sanguíneo hay capita de células que sí tienen factor tisular. Pero esta es otra razón, en un trauma, por ejemplo. Entonces no importa, solo que quiero que se entienda que este es tubo de ensayo 1, este es 2, por lo tanto no hay convergencia, no hay una vía común, eso es esquemático nada más, y aquí ya lo vemos más a detalle. Vía extrínseca o el TP, que son membranas con factor tisular obtenida de placenta. Lo agrego al tubo de ensayo y aquí está presente el 7. Pero aunque lo agregue, no pasaría nada hasta que yo ponga calcio, y es cuando, al poner el calcio, es cuando echo a andar el cronómetro para que estas moléculas que van a bañar los tejidos, pues las membranas con factor tisular, van a estar todas desorientadas, pero una vez agregando calcio se empiezan a orientar sobre esta proteína del 7, se pega aquí, y lo que hemos visto, y se dispara la coagulación. Como es el disparo, esta prueba me mide la fase de iniciación, pero no son iguales, se parecen. Yo las estoy tratando de simular artificialmente en un tubo de ensayo, porque los especialistas piensan que las dos vías existen en el cuerpo humano. En el cuerpo humano no hay cristal, ni diatomeas, ni caolín. Entonces, este sería el chiste del disparo. Esta es la enzima que está en el plasma, pero el tubo de ensayo no tiene factor tisular, así es que yo agrego membranas completas, no fosfolípidos, pedazos ni nada, sino superficies de reacción que contengan la coenzima de esta enzima, y es así como disparo la coagulación. Se forma fibrina y detengo el cronómetro, ya con los aparatos automatizados, y esto tarda 12 a 14 segundos, por ejemplo. Ahora, en la vía intrínseca, que es lo que mide el TTP, decíamos, aquí tengo que hacer dos cosas: agregar membrana sin factor tisular al tubo, que no pasaría nada porque no hay calcio todavía, y eso es lo que hablamos antes de centrifugar, recuerden. Por eso se llama tiempo del plasma recalcificado, porque le voy a agregar calcio por segunda vez, primero que el que ya viene en el plasma, con que el antes que sean reversibles, y para yo echar a andar el cronómetro le vuelvo a agregar calcio. Entonces,
Pero también tengo que activar a esta molécula artificialmente, recuerden al 12. El 12 en un primer momento está activado solo en las paredes del tubo y tengo que agregar estas perlas de cristal y en cada triangulito que ven ahí va a activar a cientos o miles de moléculas de 12 y este se tiene que retroalimentar con otras dos moléculas que ya hemos visto en dos bolas de nieve, ¿no? Que son el quininógeno de alto peso molecular y lo que hemos visto pues de la reactivación con la calicreína también. Primero calicreína y luego quininógeno de alto peso molecular, es decir, dos oleadas de activación. Entonces vean que tenemos que activar masivamente, no solo las paredes del tubo. Las paredes del tubo de ensayo solo activan menos de un 5%, supongamos, de todas las moléculas de factor 12 que hay ahí. Entonces, para activarlo masivamente necesitamos agregar kaolin al tubo de ensayo, al centro, para que me active todo. Y esto dispara la coagulación a partir de lo que llamamos fase de amplificación. Perdón que me regrese, pero esto se tiene que comprender. Aquí agrego el contacto y estamos simulando solo de aquí a acá, hasta acá. Por eso tarda más, 34 segundos. Entonces, aquí agregamos el contacto. Hay un para llegar hasta fibrina y simulamos la fase de amplificación. Veámoslo más a detalle. Estas perlas representadas aquí por este cubo. Si yo agrego un cubo más grande, pues solo tengo esta superficie de acción, esta de acá, la de atrás y la de acá, la de abajo. Pero si yo cortara estos cubitos a unos más pequeños, se amplifica enormemente la superficie de reacción, y si este cubo lo corto a más pequeños, amplifico todavía más superficies que antes no existían. Por ejemplo, antes no existían las superficies que unen a estos dos cubos ni a estos dos de abajo, pero separándolos se amplifica mucho la reacción, y es lo que estamos haciendo literalmente con estas perlas de cristal, que cada triángulo de cada lado pues me van a activar miles y millones de moléculas de 12. Por ejemplo, aquí sin kaolin, por ejemplo, solo se está activando el factor 12 en las paredes del tubo, y cuando agregamos las perlas de cristal o el kaolin, pues activamos masivamente el centro del tubo también, donde están esas moléculas de 12 activado. Pero esto no es suficiente. Aquí ya agregamos membrana sin factor tisular, ya agregamos el kaolin y ya se estuvo activando el 12. Déjenme regresar ahora al otro esquema. Estamos aquí. Primero agregamos membrana sin factor tisular, después activamos ese contacto, después ese 12 se tiene que retroalimentar con calicreína y con quininógeno de alto peso molecular, y hasta entonces tenemos millones y millones de moléculas de 12 activado artificialmente. Compréndase bien esta parte, no es nada más agregar las perlitas y ya. El tubo, las paredes del tubo activan una parte, lo que agrego al centro activa otra parte. Después se tiene que retroalimentar con calicreína y con quininógeno, y hasta entonces tendré suficiente cantidad de moléculas de 12 activado, y es ahí donde agrego el calcio, porque ya tengo membranas aquí, superficie de reacción nada más. ¿Por qué sin factor tisular? Porque no quiero estimular al 7. Por eso decíamos que un paciente con deficiencia de 7 y solo le hago esta prueba, no lo mide y entra a quirófano y sangra. Luego activo el 12 masivamente y corren las proteínas en esta superficie, en estas cargas negativas, ya sin factor tisular, porque estamos simulando la amplificación. Cuando yo brinco de membranas celulares con factor tisular hacia otras que no lo tienen, como las plaquetas in vivo. Solo es tratar de simular esa parte. Entonces, esto es ahí donde agrego el calcio, echo a andar el cronómetro y tarda 34 segundos, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver lo que pasaría en el TP, por ejemplo. Agrego, como el tubo de ensayo no tiene factor tisular, pero sí hay todos los demás factores, incluyendo estos, están acá también, pero no se miden estos. ¿Por qué? Porque una vez convirtiendo el fibrinógeno a fibrina, se para el cronómetro. Estoy simulando la iniciación de la coagulación.
es decir, el disparo. Entonces agrego membranas con factor tisular, no pasa nada, hasta que agrego el calcio, todos estos se orientan, el 7 se orienta sobre estos dos activan al 10 más su coenzima al 5 activa la protrombina y la protrombina convierte al fibrinógeno en fibrina, se empieza a ver fibrina aquí, el aparato lo sensa, se para automáticamente en 12 segundos, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hacemos tratando de medir la iniciación de la coagulación. Y acá viceversa, agrego el contacto, no pasa nada, agrego membranas, no pasa nada, superficie de reacción masivamente. Todo. Recuerden que aquí ya quitamos plaquetas. Aquí también hay 7, aquí en este tubo hay 7, pero ¿por qué no se activa? Porque esta membrana no tiene factor tisular. Pero ¿quién está haciendo la acción de activar al 11 artificialmente? El 12, que no lo necesito in vivo. Lo que haría el 2 in vivo, el 2, habiendo 2, activan al 11, pero decíamos que las moléculas del tubo de ensayo 1 no brincan al tubo de ensayo 2, ni hay convergencia de vías, ni hay una vía común. Esquemáticamente sí. Si ya comprendimos todo esto, entonces agrego el contacto, agrego las membranas, hasta que agregue el calcio, otra vez estas se orientan sobre esta superficie. Recuerden que del 12 al 11 no necesito membranas ni calcio porque todo el tiempo que estuve activando al 12 fue desde que empecé a centrifugar, es más, desde que saqué la sangre y corrió por la aguja, las paredes de la jeringa, lo pasé al tubo de ensayo, todo ese tiempo se estuvo activando el 12. Le agregué caolín, se amplificó por la calcreína y por el quininógeno de alto peso molecular y hasta entonces tengo suficientes cantidades de 12, pero no pasa nada hasta que agregue el calcio. Entonces agrego calcio y echo a andar el cronómetro, ya tengo millones de moléculas 12 activadas y estas se orientan sobre esta superficie. El 11 es activado por el 12 artificialmente y sin calcio, y a partir de aquí hacia abajo sí requerimos el calcio y esta superficie de reacción. Entonces el 11 activa al 9, 9 más su coenzima al 8 activa al 10, 10 más su coenzima al 5 activa al 2 y el 2 convierte al fibrinógeno a fibrina, separa el cronómetro en 34 segundos y por eso tarda más esta vía, pero estamos simulando la fase de amplificación cuando brincamos de membranas que sí tienen factor tisular como el fibroblasto a membranas sin factor tisular como los elementos formes de la sangre. Con esto debe de quedar claro que no es lo mismo que nuestros especialistas están pensando que estas dos vías convergen y que existen in vivo. No nada más nuestros especialistas, ya dijimos, las sociedades internacionales se dejaron ver ahora en la pandemia del COVID diciendo que existían estas dos vías y que COVID activaba las dos vías y que hacían convergencia, es decir, para que vean lo mal que estamos a nivel internacional, ¿no? Y los chicos de Harvard también que hacen sumas, restas, canciones con estas cascadas, ¿no? Sin entender de manera científica cómo están hechas las cosas y entender las enfermedades. Ahora vamos a meternos un poquito más profundo, pero ya 5 minutos nada más de cada tiempo para verlo cómo sucede en el tubo de ensayo. Decíamos fase de iniciación de aquí a aquí, fase de amplificación de aquí a acá. Entonces veámoslo ahora en tubo de ensayo 1 y tubo de ensayo 2. Vamos primero con la vía extrínseca, que es medida por el TP. Entonces agrego mi membrana con factor tisular, como aquí sí hay 7, se dispara la coagulación una vez que agregué calcio y es cuando echo a andar el cronómetro y contamos. Entonces vamos a ver, vamos a imaginarnos que estamos dentro de este plasma en el siguiente esquema. Noten que es el TP. Yo agregué membranas ricas en factor tisular, que son estos liposomas o tejido placentario. Vean que tiene factor tisular incrustado, ya no se necesita orientar esta proteína, y esta azul es la carga negativa. Las proteínas que tienen zonas azules también son K-dependientes, que requieren en esta parte amplificar esas cargas negativas. Entonces echo el calcio y aquí prendo mi cronómetro. Este es el calcio, estas pelotitas rojas, y hasta entonces, como estas membranas ya tienen factor tisular, esto morado que se ve de fondo sería el plasma.
y están flotando estos liposomas que yo agregué artificialmente. En el plasma sí existían estos y los demás, pero solo estoy midiendo esta parte rápidamente y se para en 12 segundos. Es decir, agrego calcio, el 7 estaba de cabeza, se voltea porque se orientó a través del calcio sobre el factor tisular. Es decir, la enzima con su coenzima activan al 10, el 10 es la enzima más su coenzima el 5 activan al 2, y el 2 rápidamente convierte a monómeros de fibrinógeno a polímeros de fibrina, que en este momento son inestables todavía. Aquí no representamos al 13, pero aquí es donde se para la mayor parte de los aparatos automatizados que caen en 12 o 15 segundos, por ejemplo, y es lo que yo mido como TP. Eso pasó en el tubo de ensayo 1. Noten que es bicapas de lípidos con membranas, con la proteína factor tisular incrustada, y estas son las cargas negativas. Entonces esto es lo que pasó en el tubo de ensayo 2. Ahora vámonos con esta vía, la intrínseca o el TTP activado, ¿no? Que es la parte que quiero simular a la amplificación. Por lo tanto, vamos a pensar que estamos dentro de este plasma con un esquema similar. Es decir, todo el fondo morado es el plasma, que contiene a estas proteínas. También aquí estaría el 7, pero ¿por qué el 7 no se activa? Porque esta membrana no tiene factor tisular. Esta es una hemicapa, no es bicapa, porque la saqué de las vainas de mielina. Entonces estas son micelas, no son liposomas. Y tiene otros fosfolípidos, pero también tienen cargas negativas, y también ya dijimos que estos factores son K dependientes, que son cargas negativas, y su calcio. Nuevamente he hecho calcio. Recuerda que ya había activado masivamente desde que empezamos a sacar la sangre en la jeringa al 12 y todo lo que hemos dicho. Es decir, el 12 siempre se ha estado activando desde el comienzo, desde la centrífuga, todo eso. Pero una vez agregando calcio, estas moléculas andaban de cabeza, se orientan. El 12 de manera artificial activa al 11. El 11 activa al 9, pero ya hacia la superficie de membrana de reacción, porque el calcio las orienta. El 9 es la enzima, requiere a su coenzima el 8 para activar al 10. 10 es la enzima, requiere a su coenzima el 5 para activar al 2. Y el 2 convierte a los monómeros de fibrinógeno a fibrina, se para el cronómetro, y son mis 34, 36 segundos que duró esta prueba. Y es así como estamos simulando. Vean que dice tiempo de cefalina, ¿por qué creen? Porque estas son vainas de mielina, extractos de cerebro de conejo, hemicapas que tienen carga negativa. Lo único que requiero que no contiene a la proteína factor tisular, y eso es lo que hay en el tubo de ensayo 2, es decir, artificial. Pero vean que se parecen. Por eso les decía en el otro esquema que de aquí a acá es la fase de amplificación y en el anterior la de iniciación. Y ahora con esto terminamos. Ya ahora sí se entiende que de aquí a acá es un tubo de ensayo y de aquí a acá es otro tubo de ensayo, y que nunca convergen, y que es importante porque si yo me fío nada más de una prueba, que esta esté normal y esta alargada, hay que ver por qué. Las razones las daremos en otro video. Ahorita me interesaba, ya les adelanté algo. Por ejemplo, en la deficiencia de 13 ambos tiempos son normales y el paciente no puede entrar al quirófano. Viceversa, en la deficiencia del 7 este tiempo, el TTP es normal, y si yo solo hago ese, el paciente va a salir normal y el paciente no debe entrar al quirófano. Viceversa, donde tengo deficiencia del 12, como no lo requiero en vivo, porque en vivo la vía fisiológica es esto, el disparo, y una vez teniendo trombina, activa al 11, no requiero al 12 en vivo, entonces esto va a ser normal. Perdón, si tengo deficiencia de 7, sí sangro, pero si tengo deficiencia de 12 no sangro porque no lo requiero en vivo, pero sí in vitro para simular esto. Así es que in vitro y tengo deficiencia de 12, este tiempo va a estar alargado, el TTP, y normal. Y si me confío solo de pues a la hora que este va a llegar a fibrina, sí, en el tejido, pero cuando la trombina quiera reactivar a la hemofilia C, por ejemplo, no va a poder y va a sangrar el paciente. Así es que me debo de saber dónde está pasando todo esto para compararlo en vivo, pues, y ya veremos en la deficiencia del factor de Hagemann, Hagemann es el 12, perdón.
En la del von Willebrand, por ejemplo, el von Willebrand protege al factor 8 de su degradación. Si no tengo von Willebrand, hay poco 8 y simula una hemofilia. Así es que una enfermedad de von Willebrand, que no está aquí representado el factor de von Willebrand, el TTP va a estar alargado, pero el TP normal. Y ahí se parecen los patrones a lo que dije hace rato, pero aquí sí va a sangrar el paciente por la deficiencia del factor de von Willebrand, ¿no? Pero hay muchos subtipos de enfermedad de von Willebrand, vean el video si quieren. Todos los subtipos genéticos que hay ahí están explicados y se entenderá muy bien esto, porque a veces sí puedo tener factor de von Willebrand, pero está mutada la zona donde se une al 8 para protegerlo. Y si yo mido el von Willebrand está normal, mido el 8 y está bajo y pareciera una hemofilia, pero realmente es una enfermedad de von Willebrand que tiene una mutación en la zona de unión para proteger al factor 8. Así es que todo esto se debe conocer para interpretarlo adecuadamente. Lo mismo con el factor 5. A veces los especialistas confunden el factor 5 Leiden con la hemofilia del 5. La hemofilia del 5 es la deficiencia del 5, cuando tengo casi 2% de actividad del 5, ¿no? Y ahí el paciente sangra. En cambio, el factor 5 Leiden es una resistencia del 5 a ser degradado por la proteína C y ese me produce trombosis, todo lo contrario. Entonces, aquí lo voy a dejar para que no sea muy largo el video y posteriormente explicaremos todas las enfermedades en estas tablas que haremos después. Gracias.